Esta noche, el lunes de Mina. Iniciamos el ciclo 2019 por las pantallas de Noticias Paraguay. Y lo hacemos recordando los 30 años de la caída de la dictadura, junto a importantes referentes de los dos principales partidos políticos del país. Nos acompañan el senador nacional y el legislador con más años en el Congreso, el señor Juan Carlos Galaverna, y el ex vicepresidente y senador de la República, el señor Julio César Franco. Acompáñenos. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. Siempre digo, cuando inicia un nuevo ciclo, después de una larga ausencia, porque antes mis vacaciones eran de 2 o 3 meses, ahora cada día ando más proletaria, ahora un mes ya me hicieron trabajar, ¿verdad? Un mes nomás de vacaciones me dieron. Esto es absolutamente injusto y voy a presentar una protesta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que está tan de moda, ¿verdad? Hacer denuncias. Bueno, de verdad muy contenta de volver a estar en contacto con todos ustedes. Y bueno, empieza el lunes de Mina en esta edición, creo que es la 5ª edición del lunes de Mina, ¿verdad? 2015, cuarta. edición. Empezamos en el 2015 en Red Guaraní. Bueno, es la 4ª edición entonces del lunes de Mina, antes estábamos... Empezaste en el 2015, esta es la 5ª. Claro, esta es la 5ª, porque es 15, 16, 18... Ah, no, yo estoy contando mal. Muy bien. O sea, yo nunca me equivoco, no sé si te percataste, Jenny. Gracias por la acotación. Es que hiciste. La corrección. Sí, lo que pasa es que me tiene que dar la razón, porque quiere que le trate bien en la entrevista, ¿no? Bueno, saludo a los invitados de hoy, senador Juan Carlos Galaverna, ¿cómo está usted? Bien, Mina, con el gusto de estar en tu programa y más todavía con un amigo de mucho tiempo, un compañero. Y entre recordando acá el tiempo que compartíamos Calabozo y compartir el programa de Mina, es más soportable compartir el programa de Mina. Yo pensé que iban a decir que prefería el Calabozo. Senador Julio César Yoyito Franco, ¿cómo estás? Bueno, en realidad ex senador, ¿verdad? Senador, sí. Pero bien, bueno. Mina. Gracias a Dios, muy bien. Muchas gracias, Mina, por permitirme participar en el programa y también gracias a Calé por compartir lo que vamos a discutir un poco y por supuesto a la audiencia de Noticias Paraguay. Gracias por estar, en serio. Bueno, hablando de gracias y muchas gracias y súper gracias a Tinola Borbón, muchísimas gracias por la ropa y ella sí que esta es la 15ª edición de Tinola, porque hace 15 años que te viste. Que empecé a hacer televisión y hace 15 años que me viste. Así es que ¿Desde el principio? Sí, desde el principio, absolutamente desde el principio. Bueno, ya sabes que si quieres consultar con Tinola, puedes hacerlo al 021 52 50 60, a pesar que Tinola está en París, Viluz y Subí. Sí. Claro, está en París. Pero ya ahora en febrero creo que empiezan igual. Acá está la ropita, excelente ropita. Gracias, Tino. En el Facebook, Tinola Borbón S.A. También agradecer, como siempre, a Joseph, que nos acompaña también desde hace años, creando y marcando tendencias. La Casa Central, en la avenida Fernando de la Mora, 2500, casi Universitarios del Chaco, ahí al costado de la terminal de ómnibus prácticamente. Así que gracias, Joseph, por siempre. Bueno, 30 años de democracia, 30 años del golpe. Mi mamá siempre, cuando festejábamos cumpleaños, los hijos, cuando era fecha redonda, ya sea 25, 30, etcétera, bueno, teníamos regalos especiales, comida especial, cifra redonda, decía ella. Bueno, y una cifra redonda, 30 años, 3 décadas, entonces más que nunca es pertinente hacer memoria de lo que fue la dictadura, lo que fue el golpe y estos 30 años de democracia. Y obviamente, ¿a quién le podíamos invitar? A alguien del Partido Colorado, digo, que represente la lucha contra la dictadura, que vivió obviamente el golpe y 30 años de democracia en actividad plena política. Estábamos obviamente hablando del senador Juan Carlos Galaverna, que también jugó
papeles muy importantes, no solamente en la lucha contra la dictadura, sino que en sostener la democracia, porque en varias ocasiones la democracia estuvo en riesgo y sin lugar a dudas en primera fila estaba el senador Juan Carlos Galaverna. Y Yoyito Franco, aparte de ser, digamos, de pertenecer a una familia liberal, al famoso clan Franco, fue el primer vicepresidente electo del PLRA en democracia. Su hermano, Federico Franco, fue el primer presidente liberal también durante estos 30 años en democracia. Así que tenemos demasiadas cosas que compartir con dos. O sea, son testimonios, vamos a hablar en primera persona porque, bueno, estuvieron ahí al pie del cañón en toda esta lucha. 30 años, cifra redonda. Claro, todos los años tendríamos y tenemos que recordar un año más en libertad. Pero 30 años hay que reconocer que es una fecha importante, es una cifra, es un número que te dice, bueno, 30 años. El gobierno tendría que haber hecho algo en relación a los 30 años, algún arreglito floral, tirar ahí en el... A ver, algo tendría que haber hecho o está bien que haya pasado así desapercibido para el gobierno. No sé si tenía que hacer, pero no hubiera estado de más. Alguna manifestación específica sobre la fecha, porque coincido, lo que voy a llamar números redondos, no sé por qué, pero se le da mayor realce, parece, cuando son el 20º aniversario, 30º, claro, el 50enario, cuando que, como bien también dijiste, debiera ser de todos los años. Pero creo que la cuestión de fondo que debiera ocuparnos en el análisis para ver qué hacer al respecto es la indiferencia ciudadana a los 30 años. Una frialdad que no sé si me llama la atención, pero sí sé que me golpea. ¿Y no crees que esa frialdad ciudadana tiene que ver también con justamente esta falta de memoria por parte de los sucesivos gobiernos? Digo, ahora estamos hablando de Mario Abdo, pero en realidad muy pocos gobiernos le dieron el realce a las fechas, porque hubo muchas fechas redondas, 5, 10, 15, 20, sí, ¿verdad? Jenny, ¿te puedo pedir un favor? Sí. Ahora el micrófono ponerle en la solapa del saco, porque está rozando y rozando y me imagino que saldrá al aire. Ahí está, perfecto. Gracias. Excelente, después arreglamos. Ahí está, perfecto. Y mira, Mina, yo no creo que nadie tenga que recordarnos la importancia de estas cosas. Digo, recordarnos como ciudadanos. Me incluyo en el reproche. Yo tampoco tuve la iniciativa de organizar algo. Meritorios luchadores han organizado la movilización del sábado, te habrás fijado, Yoyito. ¿Y cuánta gente hubo? Sí, poquísima gente. Fue un acto simbólico. Hoy escuché algo terrible. Creo que es tu correligionario Gustavo Laterza. Sí. Un hombre, un columnista de ABC, un hombre muy observador, muy estudioso. Y cuando Humberto le planteaba en su noticiero de la tardecita, sí, ¿por qué la indiferencia? ¿Por qué? Y le decía a Laterza que cuando él era joven, los excombatientes de la guerra del Chaco recordaban los episodios de la guerra. Y que para él era ni fu ni fa. Claro, así mismo. Y Humberto, eso es lo que pasa, esto del 89. Nos conmueve a los viejitos, usó esa frase inclusive. Pero para los jóvenes no significa nada. Pero por eso, justamente porque no tienen la valoración. Claro. ¿Y por qué no tienen la valoración? Por falta de instrucción cívica. Así es. Por falta de formación ciudadana.
Es que empezamos pues con una mentira en el 89. Si revisan ustedes los títulos de los diarios y las grabaciones de la radio decían, el Paraguay recupera su democracia. Nosotros no tuvimos experiencia democrática antes. Y ahora no tenemos todavía una democracia consolidada. Estamos viviendo un ensayo democrático. Aparte, 30 años en la historia de un país es muy poco. Es un instante. Claro. Pero lo que sí rotundamente marca, desde mi punto de vista, la importancia trascendental de febrero del 89, es que consumando una larga lucha ciudadana, con la participación importante de los militares en el momento decisivo, se logró la libertad. Así es. Eso Yo es creo que importante. nadie pueda discutir que vivimos en libertad Así es. después del golpe del 2 y 3 de febrero del 89. Luisito, ¿qué crees? ¿Que el gobierno tendría que haber hecho algo? ¿Y por qué crees que no lo hizo? En líneas generales, yo creo coincidir con la explicación que dio Calé hacia la misma pregunta que nos hiciste a los dos, en el sentido de que un futuro hipotético, un verbo, un futuro hipotético, tendría que haber hecho el gobierno. Pero también yo me ubico y trato de ser real, tratando de comprender, ¿verdad?, de qué es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que después del 3 de febrero del 89, evidentemente el principal depuesto fue el presidente Stroessner, Claro. pero mucha de la gente stronista ha quedado ahí. Entonces la gente, para no escaparse, herir, golpear alguna que otra adversidad, sentimentalismo, no ya apoyo mi tambaede. Tratan de tener una actitud conciliatoria que lo tuvo en sus primeros momentos ya a regaña con Rodríguez siendo presidente, cuando decía de que hay un grupo de militantes que pueden ser recuperables o recuperados, etcétera, etcétera. Era para, diríamos, no llevar todos los extronistas afuera del partido, hablo Claro, del Partido claro, Colorado. claro. Es que lo que pasa es que- Entonces yo creo que tendría que ser eso. Y también coincido de que es la falta de memoria. La memoria es importante en los pueblos. Decía Winston Leonard Spencer Churchill que los pueblos que no tienen memoria, los pueblos que no han aprendido su historia, son como aquellos infantes, como unos niños que no entienden absolutamente hoy en el presente lo que puede pasar en el futuro. Así es. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tener una memoria recordando, que bien también lo ha dicho Calé, la lucha de todos. Si bien la proclama fue hecha por la gente de Fuerzas Armadas, y si bien la proclama dice por la dignidad de las Fuerzas Armadas o la unidad del Partido Colorado en el poder, ahí está la lucha de gente que... Dejó su vida. Claro, doña Coca Lara Castro no era colorada, Ismael Rolón Silvero o Aníbal Maricevis Fleitas o las ligas agrarias campesinas o mucha gente del Partido Colorado que no eran del coloradismo oficialista, que han sufrido las mismas penurias. Por lo tanto, 30 años de instalarse la libertad y la democracia, aunque sea una democracia con muchos traspiés, creo que tendría que el gobierno de la República haber tenido una mención oficial. ¿Y por qué crees que no lo hizo? Yo creo que en el caso puntual del presidente Hugo Benítez tuvo que haber primado, evidentemente, la relación con su padre, el sentimentalismo. ¿Cree que eso Pienso. Consciente o inconscientemente tiene que ser un componente de Claro. su estado de ánimo con relación al tema. Ahora, hizo una declaración haciendo una broma o pretendiendo hacer una broma que se tomó como si hubiese matado 6 bebés en la plaza pública delante de 5.000 personas. Cuando Le preguntaron sobre el 2 y Sí, 3 y dijo dijo el aniversario de Ciudad del Este. se pretendió o se pretende todavía, porque hasta hoy seguía escuchando en las radios de parte de periodistas y de
oyentes que participan de los programas, que esa es la fotografía del estronismo de Mario Aldo, de su autoritarismo, de su amor a la dictadura. Creo que Mario dio testimonios de profesión democrática. Creo que en su carrera política basta mencionar su liderazgo indiscutible. Su liderazgo indiscutible, decía, en la resistencia al intento de atropello a la Constitución. Lo certifica como hombre de vocación democrática y de testimonio democrático. Pero el maniqueísmo con que nos manejamos en nuestra política latinoamericana en general, y paraguaya en particular, hace que pretendamos presentar siempre las cosas como los extremos. El negro, el blanco, el mal, el bien. Y no es así. Claro, yo creo que como dijo Yoyito, y vos también afirmás, esto reafirmás, obviamente, cuando me preguntaron a mí también sobre eso, que yo no lo escuché, pero me contaron, ¿verdad? Yo decía, bueno, pero es entendible que él no sienta el 2 y 3 de febrero de la misma forma que sentimos aquellos que estuvimos en la vereda de la lucha contra el estronismo y por la libertad, ¿verdad? Porque él formaba parte de las familias, digamos, acomodadas en ese momento. Dejando constancia, discúlpame, de que sin beberla ni comerla, claro, en el manejo del estronismo. Y era, de todas maneras, y era, imagínate, nada más y nada menos que el hijo del secretario privado por décadas de Stroessner, ¿verdad? Entonces, obvio que él no siente igual, entonces puede hacer una broma, pero creo que de todas maneras es una broma de mal gusto, porque él se tiene que ubicar, porque yo entiendo que en su familia, sus amigos, todos formaban parte del estronismo, entonces, que está en una situación incómoda, probablemente, de sacar porque sería hasta tal vez falso por parte suya, ¿verdad? Sacar así una combativa contra la dictadura de Stroessner, tirano, nadie le va a creer, pues si hace eso van a decir que es mentiroso, hipócrita, digamos, ¿verdad? Entonces estaba en una situación incómoda, pero lo que sí creo que tenía que haber medido, que esa bromita fue de mal gusto, ¿verdad? Porque él es presidente, si fuera solamente Mario Aldo, senador, hijo de cosas así, pero como presidente hay ciertas bromas que no puedes hacer porque sos el presidente de todos los paraguayos. La investidura te acota muchas cosas y te obliga a muchas cosas. Así es. Bueno, para justamente recordar y hacer memoria. Me permití decir algo. Muy brevemente. Yo no creo, yo no tengo por qué otorgar ningún minuto ni segundo de defensa al presidente, en absoluto, ¿verdad? En absoluto. Pero yo no creo que él haya tenido la intención de agraviar la fecha. Le salió eso una broma de mal gusto. Alguien, y atendeme bien porque termino con esto. Porque 12 horas, 14, 16 horas después, él inmediatamente hizo declaraciones diciendo de que él está de acuerdo con evocar la libertad, la democracia, que respeta la forma de pensar de la gente. O sea, y la gente que está fanatizada en el otro sector o quiririta, se va a callar y no va a decir nada. Pero él enseguida hizo esa rectificación. Y eso me parece importante. Me parece muy bien que destaques, no se emperró en el contenido me parece de la importante, frase. Me parece importante. Bueno, vamos hablando de hacer memoria, Jenny nos preparó un breve informe, porque obviamente en 1 hora y media no podemos resumir 35 años de dictadura, pero nos preparó un breve informe sobre justamente a ver quién era Stroessner, Jenny, ¿no? Sí, así mismo. Tenemos 3 informes para el transcurso de todo el programa. Uno tiene que ver con la vida de Stroessner, quién fue Alfredo Stroessner, su gobierno y cómo terminó el gobierno. El otro material son los presidentes que hemos tenido a lo largo de estos 30 años y para terminar los acontecimientos más resaltantes en estos 30 años de democracia. Todo esto a lo largo del programa. Pero para empezar, el primer material, ¿quién fue Alfredo Stroessner, su gobierno y cómo terminó? Yo, Alfredo Stroessner, presidente de la República del Paraguay, juro ante Dios y la patria cumplir y hacer cumplir fielmente esta Constitución. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Atención, pueblo paraguayo. Habla el general Alfredo Stroessner. Guste o no guste, disparan en el país. Ante esa decisión del coloradismo, vengo a darles mi respuesta. Acepto con honor
Fue el dueño y señor de la República. Gobernó con tiranía y sangre por 35 años. En la historia política, social y cultural del Paraguay existe un antes y un después de Alfredo Stroessner. Un general que se mantuvo en el poder por 7 periodos presidenciales, a través de elecciones fraudulentas, del manejo de fondos públicos y un aparato represor que persiguió a todo aquel que representara una amenaza. Se deshizo de sus adversarios políticos, incluyendo a miembros de su propio partido. Murió a los 93 años en agosto de 2006 en Brasilia, alejado de esta patria, al igual que muchos compatriotas que él mismo envió al exilio. Nació en Encarnación en noviembre de 1912. Fue el hijo del alemán Hugo Stroessner y de la paraguaya Heriberta Matiauda. Se casó con Eligia Mora Delgado, con quien tuvo 3 hijos, Gustavo, Graciela y Alfredo. Ingresó al ejército en 1929 a la edad de 17. 3 años después participó de la Guerra del Chaco. Tras varios ascensos, en 1951 se convirtió en general de división y como tal encabezó un golpe militar que derrocó al presidente Federico Chávez en mayo de 1954. Desde ese momento, su gobierno se sostuvo por medio de parodias de elecciones, en donde él era el único candidato y por ende el ganador. Aunque décadas después permitió la participación controlada de los partidos de oposición, siempre terminaba victorioso. A inicios de su mandato, concentró el poder político y militar. Más tarde, también se convertiría en presidente de su partido, el Partido Colorado, el cual presidió por varios años. Así, la trilogía del poder estaba concentrada en una sola persona, el político, militar y partidario. No respetó la institucionalidad, erradicó a sus opositores con violencia, censuró a la prensa, dispuso la disolución del Parlamento para luego controlarlo completamente e instauró el estado de sitio. El aparato estatal era manejado por sus correligionarios. Para obtener un trabajo en las instituciones públicas era obligatorio afiliarse al Partido Colorado. Estrechó vínculos con los dictadores de la región y se alineó a la política anticomunista de Estados Unidos. El culto a su imagen era permanente. Inauguró obras, erigió estatuas y fundó ciudades a las que les ponía su nombre. Su gobierno fue acusado de hechos de corrupción y malversación del erario público a través de obras monumentales como las binacionales Itaipú y Yacyretá. Según un informe de la Comisión Verdad y Justicia en el Paraguay de Stroessner, 20.090 personas fueron víctimas directas, 19.862 fueron detenidas de forma ilegal, 18.772 fueron torturadas, 336 figuran como desaparecidas, 59 fueron ejecutadas y 3.470 personas fueron exiliadas. A estas terribles cifras hay que sumarles las víctimas de la Operación Cóndor, un acuerdo por el cual los dictadores de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay persiguieron, torturaron y eliminaron a subversivos de sus gobiernos más allá de sus fronteras. Se probó que sí existió el Cóndor y que hay aproximadamente más de 100.000 desaparecidos en la región víctimas de la Operación Cóndor. Esa era la mecánica del Cóndor. Era seguimiento, control, detención y desaparición. El pueblo clamaba un cambio y ya no toleraba más años de opresión y de crisis social. Las manifestaciones estudiantiles y de gremios obreros se acrecentaron a mediados de 1980. La oposición política comenzó a reorganizarse. Algunos exiliados políticos volvieron al país y la iglesia se convirtió en un polo de resistencia. 65 años del ascenso, 30 años del descenso. Alfredo Stroessner ascendió al poder hace 65 años.
Tuvo su época dorada para luego sufrir la decadencia de las dictaduras. Su reinado absoluto de 35 años acabó en febrero de 1989, exactamente hace 3 décadas. Arrastró una crisis interna dentro de su partido que terminó por quebrar la unidad granítica colorada que lo mantuvo en el poder. Además de los cambios que se estaban dando en la región con la nueva política exterior de los Estados Unidos. El 3 de febrero del 89 fue el general Andrés Rodríguez, su consuegro, el que encabezó el golpe de Estado que terminó con la dictadura más larga del Cono Sur. Por el respeto a los derechos humanos, por la defensa de nuestra religión cristiana, católica, apostólica, romana. Esos son lo que yo le estoy ofreciendo con el sacrificio del soldado paraguayo a nuestro querido y valiente y noble pueblo paraguayo. Alfredo Stroessner fue derrocado y abandonó el país. Así comenzó el ocaso del hombre, el final del Supremo. Bueno, impresionante escucharlo a Rodríguez nuevamente, ¿verdad? Cuando en esa madrugada, ya en realidad... Eran las 2:30 seguramente. Aproximadamente, a través del 1 de marzo fue. 1 de marzo. Sí, tomaron la radio y emitieron la... A pesar que ya en la noche Cáritas también estaba prácticamente transmitiendo el golpe, ¿se acuerdan? Sí, con ustedes, el finado Celso Velázquez. Sí, así mismo. En así estudio mismo. creo que estaba mi compueblano Juan Pastoriza. Ajá, de eso no me acuerdo, pero sí me acuerdo que fue Cáritas el que estaba... Bueno, vos querías hacer una corrección. Una precisión. Una precisión, Stroessner sí. nunca fue presidente del Partido Colorado. Lo Sí, pusieron honorario. como presidente honorario, pero no como presidente. Exacto, presidente honorario. Con figuras diferentes, ¿verdad? Sí. Y Ahora, ¿cómo surge Stroessner? En el sentido- Hablando de eso, Sí. una pequeña acotación, Sí. como acaba de hacer Caleta, para nosotros, los liberales. Sí. Stroessner gobernó exactamente la misma cantidad de tiempo calendario Sí. que todo el gobierno de la era liberal. Era liberal me refiero a la del Partido Liberal. Sí. Porque Del hablando 4 al 40. en puridad de concepto en la historia, era liberal le llaman desde la Constitución de 1870. ¿verdad? Pero hablo de la era liberal desde agosto de 1904 Sí. hasta el 17 de febrero del 36 de Eusebio Ayala, que después se recupera el 13 de agosto del 37 y después la muerte Llega de al 40. Tigarribia el 7 de septiembre del 40. 35 años. Exactamente Stroessner, 35 años. Y con esa salvedad de que fue apoyado siempre por el sector oficialista del Partido Colorado. Y es cierto, nunca fue presidente del Partido Colorado. Formaban parte militares Sí. de la Junta de Gobierno, como Samaniego y Barrientos. Pero Stroessner era honorario, presidente. así honorario. mismo. Bueno, a ver, ¿cómo surge Stroessner? O sea, ¿por qué Stroessner? O sea, ¿por qué un militar? ¿Por qué él? ¿Cuál era la situación histórica? Por eso surge Stroessner y no otro. Son muchísimas las circunstancias, los hechos que llevaron a la presidencia A Stroessner. a Stroessner. Un sector importante del Partido Colorado conspira contra Federico Chávez, quien estaba desarrollando su segundo mandato presidencial. Una figura determinante para el proceso que culminó con la presidencia de Stroessner fue Epifanio Méndez Fleitas, un dirigente colorado notable, brillante, oriundo de San Solano, compañía de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa, quien, siendo de los más jóvenes de ese grupo de colorados, alcanzó una notoriedad y tuvo una influencia enorme. ¿Y por qué le eligen a él? O sea, él ¿qué es lo que era? Cuéntala, yo he hablado con protagonistas de la época y cuentan que don Rigoberto Caballero, hijo del fundador del partido, un hombre muy querido en el partido, de formación mediana apenas,
quien era llamado Tío Rigo, le advirtió a Méndez Fleitas. Le dijo, este proyecto tuyo va a significar... Famoso por la yernada que tenía. Exactamente. General Cuchonal, García de Zúñiga y el mayor Clavel. Eran los tres militares determinantes. Militares. Entonces le dijo a Epifanio, pará con este asunto. Y si vamos a golpearle a Federico Chávez, asumí vos la presidencia de la República. Me contaban, repito, protagonistas de la época, sí, que Epifanio le contestó, a Nieye tío Rigo, no te preocupes, tío. Yaipuruta cogringo, sapi aite, jaupeiche aguajeta por elección a la presidencia de la República. Yo llegaré después. Sí, por elección. Y ahí está la histórica frase de don Rigo que me obliga a ser ordinario en televisión. Bueno, epi cote cacare yapoejina. Reñemos na paiteta ese. Ja nunca neemos potimo a vima. Esta cagada que estás haciendo te va a ensuciar al punto de que nunca vas a poder limpiar más esto. Bueno, avanzó el plan. La jefatura política era de Méndez Fleitas. De Epifanio Méndez Fleitas. Y creo que pasó un poquito más de un año y fue el primer exiliado colorado de los notables de la administración de gobierno del a los un año ya, así de pronto fue. Era presidente del Banco del Paraguay, iba en una misión a Turquía. Cuando regresa, escala Río de Janeiro, le comunica al embajador paraguayo en Río de Janeiro que la orden de Stroessner era que ya no se le deje entrar en el Paraguay. Espera, ahí escúchame, te quiero hacer una pregunta, Calé, ahí sobre ese tema. ¿Y por qué si Rigoberto Caballero? Yo digo que habrá sido un hombre preeminente en el partido en ese momento, mayo del 54. Como vos decís, los caminos eran conducentes a destituirle a Federico Chávez. Pero no le buscan a él, a Rigoberto. Por ejemplo, le buscaron con pueblanos a esta porque ese pueblo fue es fernandino, pero vivía ahí en Fernando de la Mora, en Zavala, Ángel Florentín Peña. Le ven primero a Peña. Ya le ven a Peña y después le ven a Pancholo, a Francisco Caballero Álvarez, que era general. De Rigoberto. Pero nadie quería agarrar la manija, viejo. No, lo de Rigoberto no fue determinante en la preparación del golpe. Él, como amigo de Epifanio, le dijo eso. Acude a él y le pretende orientar. No, yo lo que te digo, ¿por qué no le dieron al propio Rigoberto? Porque no tenía el liderazgo político que tenían otros, que Méndez Fleitas quienes mencionaste. Sí, sí. Y menos lo que tenía Méndez Fleitas. Méndez Fleitas era el cerebro. Méndez Fleitas había sido destituido ya en ese momento por Federico Chávez. Su primera destitución del banco. La primera destitución del banco se da en diciembre del 53. Ya eran pálidas reacciones. Y ahí le acompañan a o sea que después volvió Méndez Fleitas al Banco Central. A Epifanio Méndez Fleitas le acompaña Romero Pereira, presenta su renuncia también al gabinete, le acompaña, es solidario, y también Guillermo Enciso Belloso, que era un poderoso jefe del Partido Colorado. Bueno, ahora, entonces se dio, te pregunto, algo medio parecido a lo de Rodríguez con Argaña. O sea, Argaña sería el Méndez Fleitas, no le mandó al exilio, pero digo, porque el plan también, o por lo menos las expectativas de Argaña, porque él fue el jefe político, digamos, del golpe, ¿verdad? Sí, ¿Quién? Argaña. Más o menos. ¿Quién fue el jefe? No. Vos te referías al 89. Claro, digo nomás que se dio por lo visto algo similar. ¿El jefe civil quién fue para vos? No, y Argaña, claro. Entonces, no, uno de los... Pero lo que sí sé es que él tenía la expectativa de ser él el presidente civil, digamos. Pero el plan de principio era que Rodríguez sea presidente. De principio era ese Hubo plan. un intento, recuerdo que el compañero Papi Zanabria Cantero hizo una reunión en Nueva Italia y ahí largó la candidatura de Argaña. Pero en la previa, en la preparación del golpe, te pregunto,
en ningún momento Rodríguez ni ningún militar se comprometió con Argaña a que él sea... ¿Y de dónde surge entonces la candidatura de Argaña? Por la fuerza que tenía en el partido. Argaña fue protagonista principal porque después de ser presidente de la Corte con Stroessner, él sale y se convierte en el referente, el gran referente civil cuando pronuncia aquel discurso que creo que fue en Coronel Oviedo, de siempre habrá un 13 de enero, que fue menos de un mes antes del golpe. Pero yo diría que, sin despreciar de ninguna manera el rol de Argaña, hubo mucha otra gente civil. Ya sé, pero había expectativa que sea el presidente civil, hasta ¿verdad? donde yo sé, no. O sea que hasta donde yo sé. Eso surgió después nomás. Eso surgió después. O sea que no fue lo mismo. No es que se faltó a un compromiso. No, pero no fue entonces la misma figura, o sea, no pasó algo similar a que le pusieron a Stroessner como militar y que después el propio Méndez Fleitas... No. Pero Méndez Fleitas sí tenía también las mismas aspiraciones que Argaña, hacer vos me estabas contando, hacer es que el plan político era ese. En ese caso sí. Esa es la gran diferencia. En ese caso sí hubo un plan político. Y bueno, entonces interina la presidencia cuando lo tumban a don Federico, interina la presidencia el arquitecto Tomás Romero Pereira. Y se hace ese simulacro de elecciones. En julio. ¿Cuánto tiempo después? En julio. Y 2 meses después. Y en agosto asume Stroessner ya como presidente electo. Y a partir de ahí siempre fue presidente electo. A partir de ahí. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa. Y después quiero saber por qué y cómo se consolida el poder. O sea, porque no hay así dictaduras de onda, ¿verdad? O sea, ¿por qué se consolida 35 años en el poder? O sea, ¿qué pasó? Pero luego de la pausa. Bueno, a 30 años del golpe, 30 años de democracia, haciendo memoria por Noticias Paraguay en Lunes de Mina, con 2 protagonistas, digamos, en la lucha contra la dictadura y también, obviamente, en la vida política de estos 30 años que llevamos en democracia. Ahora, ¿por qué se consolida Stroessner en el poder? A ver, ¿qué hace que un ser humano pueda durar 35 años? No es que yo mañana me candidato a dictadora y ya puedo gobernar 35 años. ¿Qué pasó con la oposición? ¿Qué pasó? ¿Por qué crees que se consolida en el poder Stroessner? ¿Qué circunstancias? Vos le hiciste la pregunta de los pasos iniciales, esos mismos, dentro del esquema del Partido Colorado, a Calé. Yo como liberal, como opositor al Partido Colorado, a Stroessner, te digo de que en el año 1954 Stroessner no tenía prácticamente oposición. ¿Dónde quedó la oposición? Me refiero a un criterio de partidocracia. Partido Liberal, Partido Federalista, Colorado. Partido Liberal y Federalista estaban en el exilio, estaban fuera. ¿Cómo quedaron fuera? El Partido Liberal fue declarado fuera de ley, su personería proscripto. ¿En qué año fue eso? El decreto 12.246 del 25 de abril del 42. Después viene la revolución del 47. Estaban todos en el exilio. Pero de todos modos, tu pregunta es, ¿cómo duró 35 años? El Partido Liberal, antes de la famosa nota del Partido Colorado, de marzo del 59, la nota de los 17, el Partido Liberal remitió una nota al Ejecutivo el 6 de agosto del 55, con la firma de Justo Pastor Prieto Rojas, el papá de Justito, y Justo Pastor Benítez, Chocho Benítez, pidiéndole exactamente lo que el Partido Colorado pidió. ¿Qué? El indulto general a todos, el levantamiento del estado de sitio, tener prensa, libertad, propaganda, etcétera, etcétera, etcétera. La contestación, el Partido Colorado lo da el 7 de septiembre del 55, un mes después. O sea, Stroessner le mete preso a 30 dirigentes liberales y a Chocho Benítez y a Fernando Jiménez Uriarte lo manda confinado a Ingavi. Después viene la conspiración liberal del 4 de noviembre del 56. Después viene la insurgencia liberal del 12 de diciembre del 59, el movimiento 14 de mayo. Entonces, había
una gran represión a todas estas acciones también que afirmaron en la política paraguaya el miedo, el terror, el engaño, la falsedad, la persecución, y entonces, por supuesto, Stroessner agrandaba su figura, por un lado. Y por otro lado, estaba pensando hoy en mi casa, Stroessner era un hombre que también, en ese primer momento de Stroessner, hasta los años 75, 77, Stroessner Ogendú le escuchaba a la gente que estaba en el Partido Colorado cerca de él. Gente muy preparada intelectualmente hablando y gente con mucha experiencia, comenzando por el propio Chávez, Romero Pereira, el papá de Carlos Augusto, J. Augusto Saldívar, el sanlorenzano Ezequiel González Alsina, Hipólito, Luis Martínez Milton. Es importante el Partido Colorado tenía gente muy preparada y Stroessner le escuchaba y tomaba las medidas de acuerdo también a eso. Hasta que llegó un momento, evidentemente, que se sintió absolutamente dueño y comenzaron a producirse también grandes metidas de pata políticamente. Yo no estoy jugando el hecho de la imposición del terror, la represión, las torturas que siempre hubo, pero había algunos dejos de manejo inteligente. Claro, si bien Yoyito destaca, y es así, que hubo resistencia durante esos 35 años, y él hace alusión obviamente a su partido, ¿verdad? Y Stroessner era era una represión selectiva, o sea, ni bien se iniciaba a los famosos cortar de cabeza, ¿verdad? Por eso que las cifras, si vos comparás con la Argentina, en el corto periodo de las dictaduras argentinas, en relación a 35 años que tuvimos nosotros, las cifras no son tan grandes las nuestras, digo, en relación a lo que fue en la Argentina o en Chile, ¿verdad? Porque él tenía la astucia, obviamente, de reprimir de entrada y cortar cabezas. Entonces no hacía falta hacer represiones tan masivas, ¿verdad? Pero está el otro elemento que era justamente el sustento político y social que le daba al Partido Colorado. No solamente que no permitía la oposición, sino que el Partido Colorado le dio sustento político y social durante todos los años, ¿verdad? El Partido Colorado oficialista. Claro, sí, pero era el partido mayoritario, digamos, el oficialismo era mayoritario, ¿verdad? Yo no quiero incidentar la conversación. Sin tener esa intención, debo decir, sin embargo, lo siguiente. Analizar la historia política, analizar la política en sí, como una cuestión matemática. ¿Por qué 2 más 2 es 4? ¿Por qué 4 por 3 resulta 12? No es conducente. No es que tan conducente. Tantos son los elementos que hay que poner en el tablero. A mí me preguntan cómo logra afianzarse Stroessner y me dicen una sola respuesta o te fusilamos. Obligado a dar una sola respuesta. Las condiciones geopolíticas del momento. El papel de los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, eso es categórico. Que luego se materializa en forma salvaje, por ejemplo, con el Pacto de las Espadas y el Plan Cóndor, el operativo Cóndor. Sí. No se puede contestar así en forma directa las razones. El Partido Colorado es copado en su conducción por los adherentes de Stroessner. A Stroessner se lo presentó. Pero tenía base social, ¿entendés lo que de verdad? Sí, o sea, sí, independientemente claro que sí. a que la dirigencia... Déjame señalarte un par de cosas. Uno, el cuento de que Stroessner era un torpe no es sino un cuento real. Claro, puede ser ñeta, que no es lo mismo ser torpe. Era un tipo de una gran astucia. Y a mí siempre me llamó la atención lo siguiente. Gringoray, hijo de alemán, conoció como pocos el alma del paraguayo. El alma de los paraguayos. Le conoció al paraguayo con pelos y mañas. Y ahí juega lo que decía Yoyito. Sabía escuchar, sabía componer, sabía repartir.
nunca agredió la tradición colorada. Romero Pereira, Juan R. Chávez, Gorostiaga, J. Augusto Saldívar. Claro, por eso se asentó en el partido. Sí, sin eso y de era repente imposible. tomaba una medida para recordarle que tampoco estaba entregado a ellos. Por ejemplo. Por ejemplo, un día le designa intendente de la ciudad de Caacupé al capitán Cusle. El papá del que fue intendente acá. El papá de quien después fue intendente de Asunción, Guido René Cusle. Como diciéndole, yo decido. Aquí está el pato. Estuvo con él en la guerra. Porque fue su camarada en la guerra. Claro. Pero Entonces, pero sin un sustento político y social no era imposible. A eso voy. ¿Verdad? O sea, creo que en el intermedio recordaste cómo el Partido Colorado, cuyo sello oficial, cuyo sector oficial, cuya mayoría avala el régimen de Stroessner por 35 años, no muere con la caída de Stroessner. Para mí tiene una respuesta sencilla, porque había ejercicio ciudadano en el Partido Colorado. ¿En qué consistía? Nunca dejaron de hacerse lo que entonces se llamaban las asambleas partidarias, las rituales convenciones. Internas. No, las elecciones en las seccionales. Y de verdad eran unas disputas, pero eran unas disputas espectaculares. Ahí sí eran de verdad. Pero un pariente de Yoyito, Vergara, que logra ganarle al jeque, al rey, al monarca de Alfonso. Fernando de la Mora por década, don Alfonso Colmán. Esas asambleas, llamadas así, elecciones 1979. internas, eran 2 de diciembre. de un ritmo increíble, pero unas Y confrontaciones. eso hizo que el partido sea estaba activo con y gimnasia. estaba con gimnasia. Era un partido vivo, Claro. digamos. Exactamente. No Ahora, era un partido Esa aletargado. base social que vos le preguntaste a él, la base social es capaz, como Stroessner no tenía. La base social le pertenecía al partido. Claro. Claro, pero como Y dice, él era un lo supo partido usar vivo. muy bien. Ahora, ¿por qué cae Stroessner? Yo creo que un factor determinante fue su edad. ¿Fue su qué? Edad. Su edad, su estado de salud. Y decía Yoyito, le escuchaba a la gente, hasta que llegó un momento en que dijo, yo soy Dios. ¿Qué sucede en toda persona con largo mandato y con mucho poder? Absolutamente normal que eso haya sucedido. Pero no fue también así como le diste, digamos, un papel fundamental la situación geopolítica, digamos. Claro que sí. También, digamos, para su caída. No, yo cuando digo que hay que salirse del marco geopolítico, para aplico a todos los análisis. No, y que incidía. Está pues ese viejo dicho que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de manera absoluta. No era el dueño de esto. Bueno, pero ¿por qué cae? O sea, ¿qué pasó? O sea, la edad, un elemento. Ir un poquitito, brevemente, 2 segundos atrás. Cuando Stroessner se entrevista en Panamá con Eisenhower en el 56, venía influenciado por lo que te decía él. La geopolítica de la zona, la famosa doctrina de la seguridad nacional. Exacto. Eso comienza, la Escuela de Panamá. Mi querida, la Escuela de Panamá, llamada Escuela de las Américas. Fort Benning. Comienza a cambiar a partir de 1975 en adelante, que es la denominada la trilateral, Nueva York, Tokio, París, donde viene la política de los derechos humanos. Por eso es lo que a Stroessner le sorprende cuando viene como presidente tipo como Reagan, republicano, o Bush, republicano, pero venían y le apretaban al tipo porque esa era la línea que había que seguir. Claro. El de aportar algo. O sea que entonces, si tenemos que poner en orden, digamos, ¿qué es lo que más pesó? No, pero, la situación geopolítica, ¿verdad? Déjame terminar. A ver. Pero ahí también me preguntaste por qué. Al final de cuentas cayó. Causas de acá, internas. No. ¿Por qué cayó? O sea, un tipo que tenía todo, que tenía liderazgo, Fuerzas Armadas, Partido Colorado, se sostuvo. ¿Qué pasó? Esa edad que te dice el senador Galaverna, esa edad que te dice, 77, 78, era del 12 son.
77, 78 años tenía. Stroessner comienza a ceder ante una serie de cuestiones que antes jamás se daba. Nunca nadie podía pensar ir a una convención colorada y decir, mociono el nombre de Hermina Feliciángeli, si antes no tenía la bendición de Stroessner. Y eso comienza... Bueno, pero ¿por qué comienza? Comienza a ejecutar Abdo Benítez en el Partido Colorado. ¿Qué? Convención de la Juventud del año 84, va, maniobra, presiona. Villarrica. Villarrica, para asumir el lugar de vicepresidente, era secretario político de vicepresidente. Ahí le frenan los muchachos, pero eso no se pudo atajar el 1 de agosto del 87. Que tuvimos justamente con Calé preso en la guardia. Siguiendo por radio. En la guardia, ¿te acordás? En la guardia de seguridad. Y ahí. O sea, cuando se da la división del partido, ¿es verdad? Mira, mi amor, ahí él toma parte y se embandera con una línea. Perdón, ahí está la clave. No en que haya habido ya movimientos diferentes que siempre hubo. Pero Stroessner administraba eso como el gran árbitro. Ajá. Y claro. Acá tomó parte. No, y por eso, entonces ahí es donde en realidad imagínense ustedes que el referente principal, junto a Juan R. Chávez del tradicionalismo, era Sabino Augusto Montanaro. Sí, señor. Era vicepresidente primero. Y resulta que le ordena a Stroessner que pasa a ser candidato a presidente contra el tradicionalismo, contra su movimiento, por la militancia combatiente. Y le dice al resto, con ala sillero viajar. Hablando con Eugenio Yaquet, ya después del 89, un tipo de una preparación política extraordinaria, que también figura como que un bruto, que un torpe. Sí. Brillante preparación política. Mira, no sabía eso. No y le digo, doctor, ¿cómo explican ustedes que teniendo el atractivo discurso de levantarse contra la oligarquía partidaria, los militantes, terminan llevando de candidato al uno de los numen del tradicionalismo colorado, doctor Sabino Montanaro? Y me dice, mi hijo, esa decisión ya no nos correspondía. Claro. Eso decidió el jefe y a nosotros nos queda otra que acatar. Porque era una tremenda contradicción. Contra la oligarquía, contra los apellidos. Y Montanaro era el candidato a presidente que resultó ganador. Ahí no podía aplicar ese tu viejo dicho que solía decir en el Senado, y cambiante política. Y cambiante la política. Bueno, Jenny nos preparó otro informe al respecto. A ver. Así mismo, 30 años de democracia, los presidentes que hemos tenido a lo largo de estas 3 décadas en este informe. La caída de Alfredo Stroessner no significó la caída del partido que lo mantuvo en el poder por casi 4 décadas. Muy por el contrario, el Partido Colorado siguió gobernando por varios años más. En 30 años de democracia, 7 presidentes de la República pertenecieron al partido de Bernardino Caballero. Uno fue de tendencia de izquierda y uno del PLRA. He aquí los presidentes de la era democrática. Andrés Rodríguez, 1989 a 1993. El hombre que derrocara al general Stroessner se convirtió en presidente provisional después de febrero del 89. Ese año se legitimó su presidencia en unas elecciones donde fue candidato de la ANR y enfrentó a Domingo Laíno del PLRA. Ganó las elecciones y fue investido presidente de la República del Paraguay. Juan Carlos Guasmosi, 1993 a 1998. De profesión ingeniero, después de casi 40 años de presidentes militares, un civil llega a la presidencia de nuestro país. Enfrentó en elecciones a Guillermo Caballero Vargas, Encuentro Nacional, a quien las encuestas daban como ganador, y a Domingo Laíno, del PLRA, que iba por su segunda candidatura a la presidencia. Estuvo como primer mandatario hasta agosto de 1998. Raúl Cubas, 1998 a 1999. Se convirtió en el segundo civil en llegar a la presidencia de la nación. Candidato de la ANR, ganó las elecciones de mayo de 1998 a Domingo Laíno del PLRA, en su tercera candidatura a la presidencia. Se mantuvo como presidente del 15 de agosto de 1998 al 24 de marzo de 1999. El asesinato del vicepresidente Luis María Argaña convulsionó a la nación y los posteriores sucesos de la plaza, donde se produjo la muerte de 7 jóvenes en marzo del 99, terminaron por desatar un juicio político en su contra, por lo cual presentó su renuncia.
Se exilió en Brasil con su familia. Tiempo después, regresó a Paraguay. Luis Ángel González Macchi, 1999 a 2003. Con el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña y la renuncia del presidente Raúl Cubas, se produce un vacío en el poder. El entonces presidente del Congreso Nacional, Luis González Macchi, juró como presidente de la República, siguiendo la línea de sucesión constitucional. Algunos juristas sostienen que debía de haber convocado a elecciones generales, pero la Corte Suprema de Justicia le otorgó por unanimidad el derecho a ejercer el cargo por los 4 años, 5 meses que le quedaban al periodo de Cubas, fundado en el concepto de certeza constitucional. Nicanor Duarte Frutos, 2003 a 2008. En abril de 2003, el exministro de Educación, Nicanor Duarte Frutos, ganó las elecciones generales a sus principales adversarios, Julio César Franco del PLRA, Pedro Fadul de Patria Querida y Guillermo Sánchez Gufandi del UNAC. Estuvo en la presidencia hasta agosto de 2008. Se convirtió en el primer presidente en entregar la presidencia en forma pacífica a uno electo de signo político contrario. En 2008, la ANR dejó de ser gobierno después de 61 años de mantenerse en el poder. Fernando Lugo, 2008 a 2012. El exobispo de San Pedro encabezó una coalición de partidos de oposición al coloradismo, que tuvo como principal aliado al PLRA. Disputó la presidencia en abril de 2008 junto a Blanca Ovelar, candidata de la ANR. Saludamos al candidato de la Alianza por este triunfo. Gobernó hasta el 22 de junio de 2012. Fue sometido a juicio político después de la matanza de campesinos y policías en Curuguatú. En la historia del Paraguay, fue el segundo presidente de la República en someterse a juicio político. El primero fue José Pegullari en 1931. Federico Franco, 2012 a 2013. Tras la remoción de Fernando Lugo de la presidencia de la República, asume la primera magistratura el vicepresidente Federico Franco del PLRA. Así, un político liberal volvía a ocupar el sillón presidencial después de 1940, tras la muerte del presidente José Félix Estigarribia. Horacio Cartes, 2013 a 2018. En abril de 2013, después de 5 años en la llanura, el Partido Colorado regresó al poder de la mano de Horacio Cartes, un empresario devenido en político que enfrentó a Efraín Alegre de la Alianza Paraguay Alegre, proyecto que aglutinó al PLRA, el Encuentro Nacional, el PDP, Partido Socialdemócrata y UNAC. Mario Abdo Benítez, 2018. El colorado conservador Mario Abdo ganó las elecciones de abril de 2018 por un pequeño margen de diferencia del 3.7%, el más estrecho en unas elecciones presidenciales. Efraín Alegre fue el candidato opositor. Formó la Alianza Ganar, que contó con el apoyo del Frente Guazú, partidos de izquierda y sectores progresistas. Tengo que ir a la pausa y quiero que me digan, para ustedes, de estos presidentes, ¿cuál fue el mejor presidente de la era democrática? Y en segundo lugar, ¿por qué Rodríguez lidera el golpe? Y obviamente luego es presidente de la República electo, digo, aparte de haber... Las dos preguntas, pero luego de la pausa. Antes te digo que pensar... Vamos, primero sería tu segunda pregunta. Primero la segunda y después la primera. Muy bien, me gusta ese orden mental. Quiero agradecer estas rosas preciosas, dice señora Mina Feliciángel, por un nuevo año de éxitos, la dirección. Muchísimas gracias por las flores, sinceramente. Bueno, a ver, ¿por qué Rodríguez hace el golpe? ¿Por qué él, que era el consuegro, que formó parte, obviamente formaba parte de la Fuerza Armada, sostuvo a Stroessner y era parte, tenía un vínculo, digamos, familiar, nada más y nada menos que la hija de Rodríguez estaba casada con el hijo de Stroessner, nos referimos a Marta Rodríguez de Stroessner, que estaba casado con Freddy Stroessner. O sea, ¿cómo es posible que sea Rodríguez el que haga el golpe? ¿Por qué era Rodríguez y no otro? ¿Por qué fue Rodríguez? Le voy a contar una anécdota. En el exilio, cada noche le tumbábamos a Stroessner. Sí, este año nos repartíamos los cargos, a moquete y eso los perros la cargos. El coronel Enrique Jiménez, un gran... Él es el papá de Egar, ¿verdad? El papá de Egar. Escuchaba. Fue comandante de la caballería, viejo.
El militar fundamental a favor del Partido Colorado en el 47. Para ese 13 de enero fue él y Díaz de Vivar. Y en un momento intervenía. El golpe ya se produce en 24 horas, en 48 horas. ¿Quién de la caballería jefaturea? No, con la caballería en realidad todavía no se tomó. No, entonces Huireza la Beñea. Están hablando pavada. Entonces él relataba todos los golpes de los colores partidarios que quieras. Tuvieron como protagonista central la gente de la caballería. Primera cuestión que se me ocurre para contestar tu pregunta. O sea, porque él estaba en la caballería, por lo tanto tendría que ser alguien de la caballería. Y no existía nadie ni remotamente parecido a Rodríguez en su liderazgo entre los militares. Ah, tenía liderazgo. Tenía un enorme prestigio, era conocido, te acordarás, Yoyito, como el Tigre. ¿Por qué el Tigre? Por lo bravo. Ah. Y muchos contactos con el Partido Colorado. Muchos contactos, un hombre que cultivó amistades. O sea, se relacionaba con los civiles también. Con los civiles. Sí. Yo recuerdo que en una visita que le hizo un grupo de colorados 5 o 6 años antes del golpe, el finado general en un momento dijo: mientras yo esté al frente de la caballería, el Partido Colorado no caerá del poder. Se entendió ya como un mensaje clarito. Dicen que hubo diferencias que llevaron a que Stroessner haya planeado, con las mordidas propias de todo gremio, el que no escapa del gremio militar, tenía planeado sacarlo a Rodríguez del ejército. ¿Porque ya olía algo? No, ¿o qué? Stroessner no creyó jamás. ¿Y por qué? ¿Y por qué pensaba sacarle? Y por las mordidas, porque le competía ya en liderazgo. Justamente me decía su hija, Mirta, de Saba, Rodríguez de Saba, que también él se apuró, bueno, después vamos a hablar de eso, pero porque él se daba cuenta que le estaban sacando poder. Le estaban sacando poder en el sentido, por ejemplo, que si yo las tanquetas, ponerle que vinieron ponerle un año antes 30 tanquetas, te digo cualquier número, ¿verdad? Creo que a la caballería le dieron una, no sé. O sea, él se daba cuenta que le estaban tratando de sacar poder y que si no se apuraba, por lo tanto, ya iba a ser imposible en algún momento hacerlo, ¿verdad? Sin Rodríguez era imposible el operativo militar. Sin Rodríguez no había otro militar. Yo creo que voy a ser más exigente incluso en mi apreciación. Si no le veían a Rodríguez, o sea, si Rodríguez no estaba implicado para el alzamiento del 3 de febrero, 2 y 3 de febrero del 89, este golpe no salía. No salía. Y esa anécdota que cuenta Calé también lo patentiza y evidentemente confirma. No, y el hecho que el Partido Colorado no va a caer mientras yo esté aquí. Rodríguez era también responsable, corresponsable de lo que pasaba en ese gobierno autoritario de Stroessner. Claro, por un lado. Pero por otro lado, cuando contaba él la anécdota de Buenos Aires, que los perros se reunían, bla, 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 yo creo que Rodríguez también habrá dicho en su adentro, a su íntimo, después de este 1 de agosto del 87, ese ajuste de cuentas político que sucedió en la Junta de Gobierno, esto me va a alcanzar a mí después, ¿verdad? Ahora, también otro elemento. No tengo duda de que así habrá. No tengo duda. Bueno, claro, me va a alcanzar a mí. Y otro elemento, porque una cuestión es que ya él después veía ya viene ese tema de cambio guaraní, todas esas cosas. Bueno, pero y Estados Unidos también jugó un papel importante en que sea Rodríguez, digo. Claro, no. En la elección del referente no creo. No. Pero sí, Rodríguez tuvo la suerte, el general, de contar con el reconocimiento de los Estados Unidos de Norteamérica de inmediato. Algunos dicen que porque no había otro. No, pero, espera, aparte de que efectivamente los Estados Unidos cuestionó ese nombre. ¿De quién? Viste que en todos lados, en la Argentina, Alfonsín, que sucede, en Chile, que gana el plebiscito, en el Brasil, gobiernos civiles. Acá no había una fuerza civil suficiente, grande, claro, para poder desplazarle
al partido. por eso fue a través de un golpe. Vamos a ser sinceros. Sí. Entonces tenía que ser por intermedio de un golpe militar. Así es. Y dentro de un golpe... Sí, era Rodríguez el que tenía el liderazgo. Bueno, pero yo le pregunto, aparte... Pero cuestionaron lo que vos estás diciendo. Ellos cuestionaron el nombre de Rodríguez. En principio pero aceptaron. Bueno, pero en Rodríguez también no pesó en el sentido siguiente. Bueno, primero que se daba cuenta que le estaban ninguneando, o sea, que iba a perder poder. Esto que dice también de que, bueno, veía que en el exterior ya se estaba preparando, el partido que se divide. O sea, había un montón de condiciones que en cualquier momento nos rajan a todos, ¿verdad? No solamente a Stroessner. Y también el elemento de Estados Unidos donde supuestamente le presionan también de una forma u otra a Rodríguez en el sentido que tenían ciertos expedientes, verdaderos, falsos, etcétera, etcétera, pero tenían expedientes suyos en relación a negocios no precisamente muy lícitos y que entonces también eso hizo que Rodríguez también se vea presionado, no solamente que tenía el deseo, sino que también hubo una forma de presión de Estados Unidos. Sí, pero se aceptó que fuera él. Yo no coincido con esa lectura. No, de ninguna manera. La jefatura de Rodríguez del golpe, como ya insinuó Yoyo, era la jefatura natural, lógica, insustituible. No había otro referente. Claro, no podía. Pero... No, pero y él, personalmente, yo te digo como... Mina, era como era el consuegro, ¿verdad? Mina Felicián. ¿Vos no crees que... Mina, era el comandante del primer No, ya sé, pero espera, yo te estoy hablando militar más por qué él decidió sí hacerle un golpe. Porque muchos pues dicen que traidor Rodríguez. ¿Por qué decidió ¿verdad? quién? Espera, Rodríguez. Se dice que es un traidor porque era no solamente le sostuvo a Stroessner, Stroessner le dio un privilegio, digamos, también le sostuvo a Rodríguez, ¿verdad? Claro. Y pues entonces todo el mundo dice es un traidor Rodríguez, ¿verdad? Porque le golpeó nada más y nada menos que a su consuegro. Y al tipo, entonces una calificación ahí es donde dicen que también él, aparte de ver todas estas condiciones que dijeron antes, también se sintió un poco presionado por los Estados Unidos, ¿no es cierto? Te sigo diciendo que no. Y la historia de traidor, ese calificativo ante un hecho de la envergadura de un golpe de Estado, es de conversación casera. Es digna de una charla en el Tereré Yeré. Stroessner le golpeó a su comandante en jefe, a Federico Chávez. ¿Traidor Stroessner por eso? No. Un hecho político grave, sí, determinante, sí, pero calificar que por eso uno es traidor, el otro es más traidor, menos traidor, no conduce a nada. Sí, no, Rodríguez jefatureó el golpe porque no existía la posibilidad de que ningún otro jefaturee la parte militar. A su presidente, Calé, porque Federico Chávez cometió la estupidez de ceder la comandancia en jefe y le nombró a Stroessner. Así mismo. Esa es la realidad, ¿verdad? Bueno, independientemente a las consideraciones... Y lo que vos decís son los ultrastronistas que dicen este era un traidor, porque mamaban juntos, viejo. Bueno, pero de verdad, independientemente de la calificación, que en todo caso no es el momento de discutirla probablemente, porque no es cualquier militar que le hace un golpe a otro militar. Había un vínculo demasiado fuerte entre ellos, ¿verdad? Tanto así que la propia hija, Marta Rodríguez de Stroessner, digamos, rompe con su papá. Sus nietos tenían sus Rodríguez, apellidos. ya sé, pero no sabes el apellido. Yo nomás es que consideró su propia hija una traición. No es que las comadres nomás consideramos eso, ¿verdad? Ahora, yo, personalmente, luchadora contra la dictadura y a favor de la libertad, me encanta que la haya traicionado, digamos, en último caso, ¿verdad? Ahora, de verdad, es una traición, o sea, pero de todas maneras hay momentos que vos, como dijo la propia hija Mirta Rodríguez de Saba, ¿verdad? Él también tiene que sopesar, claro, que seguramente no es tan fácil hacerle un golpe, mismo a tu camarada, ¿verdad? Con la que vos compartiste el gobierno. No es fácil hacerle un golpe a nadie. Pero pero ¿qué pasa? Pero vos sopesás, lo de la calificación entre lo que es la familia. Calé tiene que saber mejor que nosotros. 15 minutos antes de rendirse Stroessner. Dicen que Stroessner seguía diciendo, llámenlo a Rodríguez, quiero hablar con Rodríguez. No puede ser que... Porque él no quería creer, como vos decís, esa situación. Y todas las advertencias previas de su propio hijo Gustavo,
Que no le creyó. Que yo de primera mano sé que le advertía al padre y que le decía... No puede ser que Rodríguez... No crea esos chismes, no. Claro, y bueno, entonces es así como te digo. Sí, pero yo de ninguna manera voy a coincidir contigo en que eso se trate de traición o fidelidad. Me parece demasiado barato llevar el análisis por ese lado. No, para mí es un elemento... Rodríguez materializa una larga lucha del pueblo paraguayo, de la ciudadanía paraguaya, de la dirigencia política de muchos colores. Y yo lo recuerdo como tal. Que era el consuegro, que se enojó la hija. Yo entiendo la hija, caramba. Esposa de un hijo del tumbado, del despuesto, ¿verdad? Pero, reitero, pasar por ese tipo de análisis me parece muy barato. Bueno, de todas maneras yo soy barata por lo visto. No, sabemos que no. Sí, yo soy barata por lo visto. Pero yo creo que es un hecho de traición, pero que yo celebro en todo caso. Vamos al informe. Sí. 30 años de democracia. Han sucedido varias cosas que han marcado estos 30 años de libertad. Nosotros hemos extraído del archivo algunos de los acontecimientos más trascendentales en estas 3 décadas de democracia. Veamos. 1989. Desde la caída de Stroessner tuvieron plena vigencia las libertades públicas y el Estado de Derecho. 1990, abril. Asesinan al periodista Santiago Leguizamón. 1991, marzo. Se firmó el Tratado de Asunción por el cual nace el Mercosur. 1991, mayo, elecciones municipales. Bajo el gobierno de Rodríguez se aplicó el esquema de elección de intendentes municipales por el voto popular. Carlos Filisola ganó la intendencia de Asunción. 1992, junio, se juró la nueva Constitución Nacional que reemplazó a la de 1967. 1994, marzo, se realiza la primera marcha organizada de campesinos por la capital, en reclamo de sus reivindicaciones. 1994, mayo, se llevó adelante la primera huelga general de obreros de la era democrática. 1994, octubre, en un doble atentado asesinan al jefe antidroga, el general Ramón Rosa Rodríguez. 1995 a 1997. El sistema financiero soportó quiebre de bancos, centenares de personas perdieron sus ahorros. 1996, abril. El presidente Guasmosi pasó a retiro al comandante del ejército Lino César Oviedo. Este lo amenazó con un golpe de Estado si no presentaba su renuncia. La ciudadanía salió a las calles a pedir cárcel para Oviedo. 1997, abril. Muere el expresidente Andrés Rodríguez, el hombre que derrocó la dictadura de Alfredo Stroessner. 1999, marzo. Asesinan al vicepresidente Luis María Argaña. Días después se produce la masacre de la plaza. Mueren 7 jóvenes, un hecho que pasó a la historia como el Marzo Paraguayo. El presidente Cubas presentó su renuncia y Lino Oviedo huyó a la Argentina. 2000, mayo, intento de golpe. Leales al exgeneral Lino Oviedo tomaron el regimiento de caballería. Un tanque del ejército lanzó balas contra el edificio del Congreso. El presidente puso en vigencia el estado de excepción. 2000, agosto. Yoyito Franco ganó las elecciones y se convirtió en el primer liberal en ser electo vicepresidente de la República. 2001, noviembre. Secuestran a María Edith Bordonde de Bernardi. Sería el primer secuestro extorsivo del cual se tenga elementos. Hay quienes aseguran que con María Edith empezó el negocio del secuestro en Paraguay. 2004, agosto. La mayor tragedia de la historia, el incendio del supermercado Ucuá Bolaños, dejó como saldo más de 400 personas muertas. 2005, febrero, encuentran los restos de Cecilia Cubas, una de las primeras víctimas de lo que después conoceríamos como el EPP. 2008, abril. Después de 61 años de gobierno, el Partido Colorado perdió las elecciones. Fernando Lugo se convirtió en presidente de la República. 2009, julio. Acuerdo entre Lugo y Lula sobre Itaipú. 2010, enero, liberan a Fidel Zavala. Después de 93 días de estar en cautiverio, el ganadero es liberado por el EPP previo pago de dinero. 2010, junio, Mundial de Sudáfrica, un día histórico para la albirroja. Tras vencer a Japón en penales, nuestro país pasó por primera vez en la historia de los mundiales a fase de cuartos de final. 2011, mayo.
200 años de independencia se conmemoraron con un imponente festejo. La emoción y el patriotismo se apoderaron de las calles. 2012, mayo, el After Office revolucionario, una convocatoria ciudadana a través de las redes sociales, se convirtió en una de las primeras manifestaciones contra los abusos y la corrupción de los políticos. 2012, junio, la masacre de Curuguatú dejó 17 paraguayos muertos en un proceso de desalojo. Este hecho dio pie al juicio político contra Fernando Lugo. 2012, junio, el Congreso destituye al presidente de la República, Fernando Lugo. El vicepresidente Federico Franco asumió la presidencia de la República. 2013, febrero. Lino Oviedo era uno de los candidatos a la presidencia para las generales, pero murió 2 meses antes en un accidente aéreo. 2013, mayo. Asesinan a Luis Lindström. El violento asesinato del ganadero puso en evidencia lo peligrosos que eran los miembros del EPP. 2015, julio. La visita del Papa Francisco a Paraguay. 2015, septiembre, la primavera estudiantil. Primero, fueron los jóvenes secundarios quienes iniciaron sentatas para reclamar un mejor presupuesto para la educación. Y después serían los estudiantes universitarios bajo la consigna Una no te calles, los que protestarían por los hechos de corrupción en la Universidad Nacional de Asunción. Esto provocó la salida y la prisión del rector y funcionarios por hechos de corrupción. 2017, marzo. El intento por modificar la Constitución Nacional desató una de las peores crisis en la era democrática. Revueltas ciudadanas y enfrentamientos con la policía terminaron con la quema del Congreso Nacional y el asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana. 2018, febrero. La película Las Herederas ganó 2 Osos de Plata en la Berlinale, uno de los festivales de cine más importantes del mundo. 2018, junio. Beatificación de Chiquitunga. El Papa Francisco reconoció los milagros de María Felicia y la elevó a la categoría de beata. 2018. Varios políticos y personajes influyentes fueron procesados por hechos de corrupción, por lo cual fueron enviados a la cárcel el ex fiscal general Javier Díaz Verón, el ex senador Óscar González Daer, el diputado Ulises Quintana, quien es acusado por la Fiscalía de tener vínculos con el narcotráfico. Además, otros soportan investigaciones penales por enriquecimiento ilícito, entre otros. Es el caso de la familia Zacarías Irún. Mega, super, archi resumen, porque imagínate que hay muchas cosas cuando uno hace el recuento, ¿verdad? Pero bueno, pasaron también otras cosas más importantes, pero era imposible meter todo. Tengo que ir a una brevísima pausa y después entonces me contestan para cerrar quién fue el mejor y el peor presidente en la democracia, ¿está? Se nos fue el tiempo. ¿Quién fue el mejor presidente? Corto. Para mí, Fernando Lugo. Fundamentalmente, como hablábamos en el corte, él encierra una posibilidad y una alternativa en la política nueva moderna, que son las alianzas, concertación, el ñemonguetá. Y logra con el Partido Liberal provocar una candidatura que tuvo la mayoría del pueblo paraguayo. ¿El mejor presidente? Los. Rodríguez, me va a decir. Los. Rodríguez y Nicanor. General Andrés Rodríguez y Nicanor Duarte Fruto. Y espero que mi compañero Marito le supere a todos. ¿Y hasta ahora no le supera? ¿Está empezando? Ah, está empezando. Bueno, Nicanor y Rodríguez y Nicanor. ¿Y el peor? No, no vale la pena. ¿No vale la pena? No. Sí, ¿No quieren? Vamos a parar. Ay, son unos... No, sin ofenderle a los bolivianos. Qué cobarde bolivianos que son. Ahí el amenazo. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién fue el peor? Evo Morales va a estar disgustado. No, yo le quiero mucho a Evo Morales. A ver, ¿quién? No. Yo también. ¿No quieren decir? Más o menos el peorcito. Hasta ahí te puedo decir. Hasta ahí te puedo decir. Bueno, muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Realmente. Déjame, Mina, darle un saludo, un abrazo. Sí. Está de cumpleaños mañana nuestro gran compañero gobernador del departamento del Guairá, el doctor Juan Carlos Vera, y tipo de esos programas de radio de antes. Famoso, el saludo. Le dedico este saludo con un fuerte abrazo republicano a mi tocayo. Muy bien. Y yo muy breve, a todos los que han colaborado para que hoy estemos recordando 30 años de esa gesta, de todos los partidos políticos y de todas las actividades. Gran abrazo, gran saludo. Año a Curiyú,
para todos. ¡Viva la libertad! Muy bien, adhiero a su saludo, señor. Sí, sí. No entendiste la última parte, pero adherí. Adhiero, no, le dije a lo que dijo recién Georgito. A lo tuyo también entendí y también adhiero. Bueno, ahora sí, chau, chau. Hasta el próximo lunes, el próximo lunes a las 21 horas acá por Noticias Paraguay.